¿Cómo estamos todos? Hoy vamos a empezar nuestro en vivo. Tendremos un en vivo que va a ser en inglés en el día de hoy. Let's see if I have it here. Yeah, okay, it's not this way. We have to do it the other way. How do we do this? Okay. So, hi everybody, buenas noches a todos. Hoy estamos haciendo nuestro en vivo en el día de hoy. Vamos a ver, estamos en un hotel, pues vamos a ver cómo nos va. Today our live will be in English. Hoy nuestro en vivo será en inglés. Remember that we're doing our lives in English once a month. Recordemos que todos los meses hacemos un en vivo en inglés y el resto, pues obviamente siempre será en nuestra lengua nativa, el español. Entonces hoy, repitamos, vamos a hacerlo en inglés. Para algunas que no, digamos, no nos puedan seguir mucho en inglés, podemos hacerlo pedacitos en español, pero mainly in English. So today we're going to do our live mainly in English. And we're going to talk about vaginal rejuvenation and how we can successfully impact our vagina health, let's say, and help with what we call minor incontinence or stress incontinence, o sea, incontinencia de esfuerzo, cómo podemos mejorarla y cómo a través del rejuvenecimiento vaginal podemos impactar nuestra salud sexual. So that's what we're talking today. And when we're talking about, let's say, sexual health, we can talk about several things. So I just want to let you know through our life what can be impacted or how successfully we can impact our sexual life. And of course, including symptoms that are not directly, let's say that directly do not come into the world of improving my sexual life, but definitely can help regarding my vagina. So again, when we think about vaginal rejuvenation, we think we're gonna, I don't know, put our vagina younger, ¿cierto? Cirugía plástica vaginal, uno piensa que vamos a rejuvenecer la vagina. And usually with time, what happens? With time, we all know that we start to lose the potential of contracting harder our vagina. Y con el tiempo, obviamente, empezamos a disminuir el potencial de poder contraer nuestra vagina con más fuerza. And why does this happen? There are several aspects that come just because we're humans and we live in planet Earth, and that give us some physiological changes, ¿cierto? And obviamente estos cambios en la vagina suceden porque somos humanos, vivimos en el planeta Tierra hace que obviamente tengamos un impacto en nuestra fisiología de nuestra vagina. For example, what can we see with aging, or like the natural aging process of us, a woman, living in planet Earth? Of course, we have the vagina that is like a canal, like that, yeah, the vagina walls give us this canal. But to be able to have the canal shape, yeah, of my vagina, I have some muscles that are attached on my vagina walls, right? My vagina, that is like a channel, yeah, like a canal, and here are some muscles that sustain my vagina walls, yeah? Entonces tengo la vagina, que es un canal, ¿sí? Un corredor, y hay unos músculos que sostienen las paredes de mi vagina. And with time, con el tiempo, ¿qué pasa? What happens? Of course, this vagina muscles, the muscles that really help build up my vagina walls, ¿sí? Los músculos que mantienen mi vagina, las paredes de mi vagina, start to get looser, yeah. Entonces, en vez de estar así, ¿sí? Los músculos se ponen flojos, they get loose, right? So instead of holding my vagina like really up straight to make that corridor, entonces en vez de sostener, como esos músculos se ponen flojos, en vez de sostener mi vagina para que sea un corredor así firme, pues hace que ese corredor se ponga así. So now, instead of having a really nice corridor defined, I have like a bulgy thing, something that doesn't contract harder, ¿sí? Y eso hace que las paredes de mi vagina no se contraigan fuerte. And guess what? ¿Adivinen qué? How do I have, as a woman, sexual gratification? ¿Cómo yo como mujer tengo gratificación sexual? Well, I've told you many times, les he dicho muchas veces, that the way that we have sexual gratification as women, la manera como yo tengo gratificación sexual como mujer, ¿cómo es? Well, my vagina walls, las paredes de mi vagina, they have to push hard my penis. Tienen que empujar fuerte mi pene hacia la pared anterior de la vagina
to the anterior vagina wall. So the penis is pushed to my vagina anterior wall, and I have friction on my vagina anterior wall where I have more receptors of sensitivity. And that's how I feel sexual gratification by penetration during sexual intercourse. Entonces, ¿cómo tengo gratificación sexual durante la penetración, durante la relación sexual? Porque mi pene empuja con fuerza la pared anterior y hay fricción en la pared anterior donde tengo más receptores de sensibilidad. Y tengo más gratificación sexual. So, with aging, since my vagina wall cannot contract as hard because it's like, yeah, right? Like bulgy, like without power, let's say, then I cannot push the penis that hard. So I have less friction, so I have less sexual gratification. Entonces, como la pared de mi vagina está floja, no puedo apretar con la misma fuerza el pene, no puede haber suficiente roce, y adivinen qué, pues siento menos gratificación sexual. So, what can we do with a vaginal rejuvenation procedure? But first. ¿Qué puedo hacer con un rejuvenecimiento vaginal? ¿Sí? ¿Qué lo puedo hacer? Entonces, lo primero que puedo hacer, the first thing that I can do with a vaginal rejuvenation is, again, help with this vagina contraction. See, put my vagina walls again, like in their own position, so that I can push harder. El rejuvenecimiento vaginal va a hacer que las paredes de mi vagina vuelvan a estar firmes para que yo pueda empujar con más fuerza y de esa manera mejorar mi gratificación sexual. So, how does that happen in surgery? Well, I always tell my colleagues when they have to think about how they're going to do the procedure as a plastic surgeon, remember that we do a lot of tummy tucks, right? And when we do a tummy tuck, what do? When we do a tummy tuck, we bring the muscles, the fascia, it's like a little piece like of tissue that is on top of the muscle, and bring it back together in the midline so that I have a firmer abdomen, right? The same is that what we do in the vagina. We're bringing together the muscle fascia of the vagina so that we have a more powerful vagina walls so that I can push harder, right? Entonces, ¿qué hago cuando tengo un rejuvenecimiento vaginal? Cojo la fascia muscular, que es como una tela que cubre mi vagina, y la empujo hacia la línea media, ¿sí? La amarro para tener las paredes de la vagina más firme y de esa manera tener un mejor tono muscular y empujar más fuerte el pene y sentir más. Así de simple. As simple as that, right? So I'm improving my vagina power, let's say, ¿sí? Estoy mejorando el poder de mi vagina para poder empujar con más fuerza, so I can really contract harder and feel more. De esa manera sentir más, ¿ok? Pero, ¿por qué se me empieza a aflojar las paredes de la vagina? Ya dije que porque somos humanos, vivimos en el planeta Tierra, y el planeta Tierra tiene la fuerza de la gravedad que jala todo para abajo, y el músculo en vez de estar así se pone así flojo. So, that's una manera. So the first thing why that happens, why my vagina walls start to get loose, is because, of course, I'm a human that live in planet Earth. Planet Earth, guess what, has gravity force, right? And the gravity force pushed everything down, and my vagina is no exception. That means that my vagina is pushed down with the muscles that really keep my vagina in shape. And since these muscles are not that like straight and powerful, they are like loose. So my vagina cannot contract as hard just because I age and I live in planet Earth. Entonces mi vagina no puede contraer igual de duro simplemente porque soy humana y vivo en el planeta Tierra. Second reason why my vagina starts to lose power. La segunda razón por qué mi vagina empieza a perder poder. Entonces, why? Bueno, básicamente, ¿por qué? Why? Porque, por ejemplo, nosotras las mujeres tenemos hijos, ¿cierto? Pues no todas, pero muchas de nosotras tenemos hijos, ¿cierto? O también podemos empezar a tener cambios de peso. Hay gente que se pone muy gorda y después se adelgaza, después se pone muy gorda y después se adelgaza. La doctora Triana es una de esas. Ustedes pueden ver las fotos mías guardadas en la red, en internet, y a veces está más gordita, a veces está más flaquita, pero bueno, es parte de ser humana, ¿cierto? Porque me encanta comer, pero pues obviamente como cirujana plástica tengo que estar bella y esbelta, entonces me toca a veces, uy, no, Lina, está muy gorda, bella y esbelta, entonces otra vez, flaquita, toca así, ¿no? Entonces, esa es otra razón que yo voy a explicar por qué. So the second reason why our vagina walls start to lose their power is because, first of all, as women, we have children, right? Many of us. Or can happen also that we gain weight and we lose weight, and we gain weight and we lose weight. And Dr. Tiana is one of those. If you follow my pictures through the internet, through the years, I do that. I gain weight and I lose weight. I should not say that, but it's true. I love to eat, but of course I have to be thin and slim because I'm a plastic surgeon. So
when I'm getting really like not that fit, I have to get again a good lifestyle so that I get again, I'm slim and I, let's say, project what I am, a plastic surgeon, right? So yeah, things happen to all of us, including keeping our weight. That can be a challenge for me, for example. But again, so when you start to put a lot of pressure on those muscles that sustain or maintain your vagina shape, when you put a lot of pressure on those muscles and you suddenly take the pressure away, for example, the baby's 9 months there being held by the muscles, or I'm fat, so I put a lot of weight, and then I'm not fat, I get away the weight, those muscles again start to lose and my vagina start to decrease power. Entonces, si tengo bebés, el bebé está ahí pesando por 9 meses y hace que esos músculos sostengan ese bebé por 9 meses. Cuando nace el bebé, ¡pum!, se ponen flojos. O si me engordo y me adelgazo por muchos años repetidos, entonces cuando estoy gordita tengo más presión en esos músculos y cuando me adelgazo menos presión en esos músculos y eso hace que mi vagina tenga menos poder para contraerse. Y eso hace que yo sienta menos. Entonces recordemos que hago en cirugía con el rejuvenecimiento vaginal, amarro los músculos para que mi vagina nuevamente pueda tener el poder de empujar el pene fuerte, hacer roce y gratificación sexual. So what do I do with the surgery when those muscles starts to get loose because, for example, a baby, or because, for example, I gain and lose weight through my life? Is that, of course, in surgery, I bring back those muscles together so that my vaginal walls have again power to push the penis to the interior vaginal wall and have more friction and better or improve my sexual gratification. See? So, ¿para qué? See? So another reason why my vaginal walls can start to lose the strength and have less power, guess what? Because I use them a lot, of course, because the more I use them, the more loose they will get with time. And of course, we like to have a good sex life, of course. Some people have more than other ones. Some people play a lot. Some people use a lot of toys that can, let's say, impact my vaginal walls, or big penises that can impact my vaginal wall. And those will make that my muscles, instead of being like that, holding like that my vagina, hold my vagina less and I have less power. Otra manera de que yo pueda, por ejemplo, tener una vagina más floja puede ser simplemente que, por ejemplo, yo la use mucho, entre más la uso, pues más se afloja. Y obviamente si, por ejemplo, pues a quien no le gusta tener, digámoslo, una buena vida sexual, ¿sí? Sin exagerar, pero pues no, disfrutar de su gratificación sexual por penetración, ¿por qué no? ¿Sí? Obviamente, entonces la usamos más, pues se nos afloja más. Y también, si tenemos muchos juguetes sexuales, grandotes, o un pene grandote, pues obviamente se afloja más, ¿sí? Entonces, recordemos cómo la podemos mejorar. Con el rejuvenecimiento vaginal vamos a amarrar los músculos para que tenga más poder, para empujar más fuerte y tener más fricción y más gratificación sexual. So again, if it's getting loose, with a vaginal rejuvenation procedure, I'm gonna, again, push the muscles together back, give them the better power so that I push and have more sexual gratification. Y the other thing that we're talking today is why, with a vaginal rejuvenation, I will improve my incontinence. Not incontinence. We say minor incontinence, let's say, so that people understand, o stress incontinence. Entonces, ¿y por qué también con el rejuvenecimiento vaginal puedo mejorar lo que llamamos una incontinencia leve o una incontinencia de esfuerzo? Entonces, lo primero que tenemos que aprender o saber, o digámoslo, tener claro, es que es una incontinencia de esfuerzo, o que llamamos una incontinencia leve. What do we say, or what do we mean when we say in stress incontinence or minor incontinence? That's when, for example, when you go to the gym, or when you jump, or when you do a sit-up or whatever, you have little drops of urine that just escape. Those annoying drops that escape. Right? That's a urine incontinence, stress urine incontinence, or minor incontinence. ¿Qué es una incontinencia de esfuerzo? Es cuando tenemos, por ejemplo, nos agachamos, saltamos o tosemos, o when we cough, tosemos, ¿sí? Y se nos escapan goticas de orina que son tan incómodas y, cierto, tan mortificantes. Y eso para nosotros es una incontinencia de esfuerzo, o aunque también llamamos aquí una incontinencia leve. Y un rejuvenecimiento vaginal puede mejorar esos síntomas también. ¿Cómo? Un momentico, ya les digo. Entonces, how does this vaginal rejuvenation procedure can improve
this stress incontinence? Well, again, when we have stress incontinence means that our vesicle, right? Our bladder, sorry, the name is bladder, okay, in English. So the bladder is like the little sack or a little balloon or whatever, a container when when the urine, when it's being formed, stays there, right? So when the urine is being formed in our kidneys, it comes into the bladder and stays there until it gets to get full. And then after that, there's like a little, let's say, door that it's called, it's like a muscle, a door. And then we have like a hose that is the urethra, where the urine gets out of us when we say, oh, I want to go to the bathroom. So because the bladder is getting full of urine, the door opens and then it gets out through the urethra, okay? Entonces, ¿qué es una incontinencia de esfuerzo? Lo primero que tengo que explicar es que nosotros producimos la orina en los riñones y después de producir la orina en los riñones se acumula en un saquito que se llama la vejiga y después hay como una puerta, ¿sí? Y después hay una manguera que la bota, pues no quieren hacer chichi. Entonces, tengo ganas de orinar porque la vejiga se me llena, abro la puerta, sale el chorrito por la manguera que se llama la uretra y orino, ¿ok? Pero, ¿qué pasa con el tiempo? With time, yes, and or with babies, and or because I use it too much, or because I increase and decrease through my life, the pressure on my pelvic floor muscles, that are the muscles that keep my vagina in shape so that its power has enough power to push my penis, again. So this, as I told you, this is my vagina. These are the muscles that keep my vagina in good position. And those muscles, guess what? Also hold my bladder. That is the little sac or the little, that little anatomical place where I keep my urine before it gets out of me. Okay, and since the bladder is not, again, maintained in its position, right, because the muscles are loose, we have a minor bladder descendant, or it gets down a little bit, because this is my vagina and this is my bladder, and if my vagina is not powerful enough, it's loose, then when the vesicle is here, or the bladder is here, and then it goes down, and then I have the dripping, or the urine drops that get away. So, wait a second. Entonces, cuando tengo los músculos de la vagina se me aflojan y ya no los puedo amarrar con tanto poder, también se aflojan los músculos de la vejiga, porque la vejiga también está sostenida por esos músculos que sostienen mi vagina. Entonces, claro, si los músculos están flojos, plan, ¿sí? Mi vagina está floja, y también mi vejiga, que es la bolsita que guarda la orina, también se baja o se desciende. ¿No han visto que se llama? Tengo la vejiga descendida, ¿sí? Y eso empieza cuando está chiquito, cuando está poquita, con una incontinencia de esfuerzo, ¿okay? Entonces, en la cirugía de rejuvenecimiento vaginal, amarramos los músculos para que obviamente vuelvan a tener la vagina, en vez de estar así floja, está así, pum, fuerte, con poder. Y entonces, si esta es mi vagina y esta es mi vejiga y los músculos estaban flojos y yo los amarro otra vez, vuelvo y pongo mi vejiga donde debe estar. Vuelvo y la levanto sin querer, sin tocarla, porque yo no soy uróloga, ¿cierto? Entonces, para que quede claro que es porque simplemente estoy amarrando los músculos que sostienen mi vagina y esos músculos empujan mi vejiga y la ponen en su sitio otra vez, ¿ok? Y eso pasa cuando hago un rejuvenecimiento vaginal, ¿ok? Entonces, how can I get again my vagina, my bladder, that is the little sac or balloon, let's say, where I accumulate my urine. How do I impact so that it doesn't, so that instead of being descendant or down, it's up again? Well, again, this is my vagina, but with time, babies, or again, anything that gives pressure and takes away the pressure of those muscles that give my vagina shape, make that my vagina loses its shape. And of course, if my bladder is here, remember the little sac where I accumulate urine, it's up here. This is my vagina, this is my bladder. And if the vagina is loose, the bladder descends. And with the surgery, what do? I bring up again my vagina walls. And since I put again my vagina walls in their position, the bladder, where the urine is pushed up. And then, guess what? The urine incontinence goes away. So without touching the bladder, because I'm not a neurologist, the bladder stays in its position, because again, the vagina is like that,
then the vagina puts this position, the bladder gets up, and the urine incontinence is corrected or improved, let's say. So that's the way how we can impact my sexual gratification, and of course, a minor incontinence, or what we call stress incontinence. Entonces, esa es la manera como yo puedo mejorar una incontinencia de esfuerzo y mejorar mi gratificación sexual, impactar mi vida, digámoslo, mis relaciones sexuales, ¿sí? Con un rejuvenecimiento vaginal. Y eso es lo que tenía para decirles hoy. That's what we had today to comment with all of you. So, again, I'm here to answer some questions. If you have questions, and remember, we're going to do this live. We're doing this live once a month. So go ahead and be tuned in my social media channels so that you know when it's going to be in English, so that we can help those that don't speak Spanish, only English. Entonces recordemos que estemos siempre pendientes en las redes sociales cuando va a ser el live en inglés, que lo estamos haciendo una vez al mes, para que de esa manera tampoco, digámoslo, o puedan disfrutar también los que hablan inglés, ¿cierto? De cómo poder educarlos y contestarles las preguntas que ustedes más les molesten. Entonces vamos a hacer una pregunta. We have a question. Let's answer that question. And again, I encourage you to ask questions. This is why these lives are meant for, to really educate and help you with any questions that you have regarding any of the themes that we can talk about. So, la pregunta es, tengo una semana de estrechamiento y empecé a botar sangre cuando orino como si fuera el periodo. Okay, so this patient says that she has 1 week since she had a vagina tightening procedure, and she started to have a little bit of bleeding through when she pees, like if she had the period, the vagina period. Entonces, la pregunta será, pues, no sé exactamente qué pase, pero puede pasar que la vagina es súper sangrona y hay algún puntico allí que se abre y puede sangrar. Y esa puede simplemente ser la razón. So, why can she have that bleeding when she urines? Can be after the surgery, can be because maybe one little stitch has a little bit of an opening, small one, nothing, no big deal, and that can give a little bit of bleeding, and that's why she's having the bleeding, because the vagina, believe me, bleeds a lot. There's a lot of blood that is in the vagina. But usually, no big deal. Again, I don't know exactly the case, but usually it's no big deal. You will just wait for some time and that will be resolved if it's just a little bit. Y normalmente no tenemos que hacer mucho, simplemente esperar porque la vagina va a sanar sanita, solita, sin necesidad de hacer mucha cosa. No, digámosle, no hay problema. Otra pregunta, how long does it take to recuperate? For recovery, dice Lenita. O sea, ¿cuánto tiempo se demora en la recuperación? Well, when we do a vagina rejuvenation procedure, surgical, I always tell my patients that I would like them to don't have sexual intercourse for 1 month to 6 weeks. That will be more or less the time. Again, the vagina heals very quickly, but every patient is different. And if you come from outside the country to have the procedure done here in Cali, Colombia, well, my advice would be to stay ideally 2 weeks. If you cannot stay for 2 weeks, 10 days can be enough. Maybe a little bit less, but usually, ideally, 2 weeks after the procedure. But again, that area heals very well. And we all have absorbable stitches. Si quiero, ¿cuánto tiempo se demora la recuperación? Bueno, dependerá de cada paciente, pero más o menos 1 mes a 6 semanas para volver a tener relaciones sexuales. Y si vienes fuera del país a operarte aquí en Cali, Colombia, mi recomendación sería que te quedaras por 2 semanas, a veces 10 días, a veces puede ser 8, pero pues cada paciente es diferente, pero normalmente ideal 2 semanas o 15 días de recuperación. Eso es. Y para hacer ejercicio, levantar cosas pesadas, 1 mes a 6 semanas. Y relaciones sexuales también. So remember, and also for doing exercise, heavy lifting, weights, or sexual intercourse, remember 4 weeks to 6 weeks, ¿ok? Bueno, miremos si hay más preguntas. ¿A cuánto tiempo se ve el resultado del láser vaginal no quirúrgico? Well, that's a good question. So, esa es una buena pregunta. So, the question is, in Spanish is, how much time can I see the result with a vagina rejuvenation, a laser vagina rejuvenation, but a non-surgical option? Yeah, because today we were talking about the surgical option, but there are also non-surgical options, and I will talk a little bit more answering the question. Entonces recordemos que estamos hablando hoy de rejuvenecimiento vaginal quirúrgico con láser, pero quirúrgico, pero también la pregunta que me hacen es referente a rejuvenecimiento vaginal con láser no quirúrgico. Lo primero es que
cuando hablamos del láser rejuvenecimiento vaginal, quirúrgico y no quirúrgico, no es el mismo aparato, uno cree que es el mismo láser. No, señoras, no es el mismo láser. Para cada procedimiento que se llama láser son distintos láseres. Para cirugía usamos un diodo láser y para el no quirúrgico usamos un JAG láser, ¿sí? O un Erbium láser, bien podría ser. Entonces hay otros como C2, pero a mí me gusta más el Erbium o el JAG. Pues pero considero que es más seguro con un muy buen resultado. So again, when we are talking about non-surgical options, laser rejuvenation, laser vaginal rejuvenation as a non-surgical option with when we talk about laser non-surgical and laser surgical, we think it's the same laser, the same machine. No, it's not the same machine. When we do a laser vaginal rejuvenation in the surgery room, we're using a diode laser. And when we use a non-surgical device for vaginal rejuvenation or vagina tightening, we use an Erbium laser or a JAG laser. That's the one that I prefer. They are much, in my hands, I believe they are much safer. So that's why I use them with good results. There's also other machines, for example, CO2 lasers. So again, how much time does it take? I always tell my patients that many times I need more than one. Many times, no, usually. I need more than one procedure, usually 2, 3, yeah, or more, because it depends on each patient, how much relaxation or looseness of the vaginal wall she has. So there's not a magic number of procedures so that she can end up with a good result. Many patients, if they have too much looseness, they will not be the best candidate for a non-surgical vaginal tightening, laser vaginal tightening procedure, but of course they will improve. And for the, I'm talking regarding the vagina the sexual gratification, the pushing the walls harder. Something that is much easier to achieve with a non-surgical procedure is the improvement of the urine incontinence or stress urine incontinence that usually improve with 1 or 2, maximum 3. But again, remember, with a non-surgical option, you have to do the procedure repeatedly, 1, 2, 3, or maybe more, with 1 month apart, more or less, can be a little bit less, but more or less 1 month apart. And then if you're okay, you stop doing them, and then you will have to redo them more or less every year, once every year, more or less. Entonces, cuando es un procedimiento más o menos de un láser no quirúrgico, entonces para estrechamiento de la vagina, siempre es importante tener en cuenta que uno solo no es suficiente. Hay que hacer 1, 2 o a veces 3 o más, dependiendo cuántos, qué tan floja está la vagina de cada mujer, porque no todas somos iguales, ¿sí? Si está muy floja, muchas veces el no quirúrgico no es suficiente, ¿sí? A veces hay que hacer la cirugía, pero de todas maneras siempre hay mejoría, ¿sí? Pero muchas veces necesitamos varios procedimientos. Lo que mejora más fácilmente o más rápidamente con 1, 2 o máximo 3 sería la incontinencia de esfuerzo, ¿sí? Esa normalmente mejora con 1, 2 o 3, pero recordemos que vamos a tenerla que repetir más o menos cada año, ¿sí? Para mantener el resultado, ¿ok? Bueno, I hope that one answers. Espero que eso haya contestado. Otra pregunta. What's the earliest that I can get my BBL procedure after having a baby? Okay, ¿qué es lo más rápido? It's not today's subject of discussion, but I will answer, no worry. La pregunta me hacen es ¿qué es lo más rápido que yo puedo tener un BBL después de tener mi bebé? O sea, una lipo con lipoinyección glútea. Entonces, aquí es súper importante tener en cuenta que cuando tenemos un bebé, tenemos unos cambios hormonales que más o menos se resuelven o se estabilizan después de 1 año de haber nacido el bebé. Así yo me sienta perfecta, más o menos esos cambios hormonales van a seguir en mí y es mucho más prudente y seguro para el paciente esperar 1 año. Después de 1 año me debo hacer un procedimiento especialmente de una lipoescultura y una lipoinyección. So, my advice, so that we keep on the safe part or safe arena for my patient, is that we wait for 1 year. Why? Because when we have a baby, there are some hormonal changes. And even though I feel very good and perfect after having my baby, those hormonal changes take some time before they start to regulate themselves. And it takes more or less 1 year. So that's why, regarding patient safety, I recommend that my patients wait 1 year before having especially a liposuction and, of course, a BBL procedure. No involucra anestesia general. Bueno, is general anesthesia needed? We're talking about vaginal rejuvenation surgery.
versus vaginal rejuvenation non-surgical procedure. Entonces, estamos hablando de anestesia general si se necesita en un procedimiento de cirugía de estrechamiento o el rejuvenecimiento vaginal quirúrgico versus no quirúrgico. El no quirúrgico, pues obviamente no necesita anestesia, ¿cierto? Pero el quirúrgico sí necesita anestesia. Normalmente me gusta anestesia general, sí señoras. Me parece mucho mejor porque ustedes van a estar en una posición ginecológica con las piernas levantadas y se desesperan después de un tiempo si no estamos bajo anestesia general o sedada. So, yes, we will need general anesthesia if we are doing a vaginal rejuvenation procedure in surgery. If it's non-surgical, we don't need anesthesia. But if it's in surgery, yes. We'll prefer that you have a general anesthesia. Why? You will have a gynecological position with your legs, and you really get tired of that position if we don't really sedate you or put you under a general anesthesia. Miremos a ver. Me agaché a coger algo del piso. Se puede zafar los puntos del láser quirúrgico. So another question. After the procedure, I had to lean down to get something from the floor. Can the laser vagina rejuvenation surgical procedure impact some of the stitches because I went down to pick up something from the floor? Bueno, generally, no, but of course, you should restrain yourself from doing anything that makes you contract the muscle of the vagina, especially the entrance muscle that is called the pubococcygeal muscle, just the entrance of the vagina entrance. The muscle of the vaginal entrance is a very powerful muscle. So if you start to do anything that contracts it, it will do like that. And yes, you will be more prone to have like one stitch out. But usually it will not make a big impact. Entonces, ¿qué pasa si yo me tengo que agachar después de una cirugía de rejuvenecimiento vaginal con láser, cirugía? Me agacho a recoger algo del piso, se me rompen los puntos. Entonces, normalmente diríamos que no. Sin embargo, por supuesto, lo ideal es no hacer fuerza, porque especialmente el músculo de la entrada de la vagina, que se llama el pubococcygeal, es un músculo súper poderoso. Y si yo hago cualquier tipo de movimiento, me agacho, hago fuerza, ese músculo me empieza a hacer así, ¿sí? Y obviamente se puede romper un punto. Entonces, lo ideal es no hacerlo. Pero digámoslo que para eso se bien y no sería tan grave, pero ideal no hacerlo, ¿ok? Es dolorosa la recuperación. ¿Qué se siente? It's painful, the vaginal rejuvenation procedure. What do you feel? Entonces, that's the question. So, no, usually I cannot tell you that there's zero pain. There's no surgery without zero pain. That's not true, okay? But of course, it's not a big pain, and we will send you painkillers so that you're okay and comfortable. But of course, I prefer that for the first week, you don't use any tight pants, because anything that gives you friction on that area of the entrance of the vagina, well, it's uncomfortable, there are some stitches. So try and don't use anything that is tight. And when you're at home, no underwear. And of course, a lot of air in the area so that it heals very quickly. That area heals very quickly. So the quicker that area heals, the better you will feel. So 8 days, try nothing that has friction on you so that you're okay. And of course, painkillers will help you. So don't worry. It's not like a lot of pain. Like in other procedures, plastic surgery procedures, that you will feel more pain, definitely. Okay? Sometimes, for example, I do the breast and I do the vaginal rejuvenation, and patients say, you know what, down there, no pain. In the breast, it does hurt, doctor, for example. So that you have what my patients talk about. Entonces, si es dolorosa la recuperación, ¿qué se siente? Normalmente, la verdad, no es horriblemente dolorosa, pero obviamente sí duele. Yo no puedo decir que un procedimiento quirúrgico sea cero dolor, pura paja. Siempre tiene que doler. Pura paja para nosotros en España, en colombiano es pura paja, es mentira, ¿sí? Eso quiere decir paja es mentira. Usted está hablando paja, está hablando mentira. Entonces, repito, sí hay el dolor, con las cirugías tiene que haber dolor, obviamente, pero no se preocupen, mandamos medicamentos para el dolor y de verdad es súper tolerable. Importante la primera semana, 8 días, ponernos ropa que no sea ajustada para que no haya roce en esa donde están los puntos de la entrada, que es lo que incomoda, por 8 días, porque esa zona sana súper rápido. Entonces, 8 días trate de no ponerse mucha cosa que le roce para que no le incomode y obviamente por esos 8 días. Después, normalmente es bastante tolerable. Tengo pacientes, como les decía ahorita en inglés, que por ejemplo le hago los senos y la vagina, y muchas veces me dicen, no doctora, la vagina, perfecta, pero los senos sí me han molestado un poco. ¿Ok? Well, I guess se está acabando el tiempo, así que vamos a mirar
¿Qué más? Vamos a hacer las últimas preguntitas porque ya se nos está acabando el tiempo. Last question because we're almost done with time. ¿Se puede hacer la cirugía externa? ¿Se necesitan exámenes? For a vagina, para cirugía externa. Estamos hablando, si es cirugía externa, estaríamos hablando de labioplastia o diseño vaginal. O para cualquier cirugía, en general también si hacemos la cirugía de rejuvenecimiento vaginal. They're asking if we need any exams, if we only do the external part, for example, what many people call labioplasty, but I like to call a vagina design, because labioplasty is only cutting the labia and nothing else. A design is looking at the whole area. So, or a vaginal rejuvenation procedure. Yes, we need exams. I need to make sure that you're healthy and that your vagina is healthy. Sí, necesito tener exámenes porque necesito saber que la vagina está sana. Entonces necesito exámenes, que necesito saber que tú estás sana y que tu vagina está sana. Entonces necesito exámenes generales y unos exámenes de la vagina para ver que estamos bien. How long do I have to wait after a BBL to have a vagina design? Well, ideally the same year. Yeah, we could do a little bit less, but ideally the same year, the same 1 year. Why? Because as I told you, we have a difference a change in the hormones because of the baby. And even though a vagina design procedure or labioplasty is a minor procedure that can be done in the office, only local anesthesia is pretty minor. Still, it's a procedure. So ideally, yes, 1 year will be the best. Entonces, de todas maneras, me preguntan que cuánto tiempo necesita para una lipo con lipoinyección y hacerse el rejuvenecimiento vaginal. ¿Cuánto tiempo? Después del bebé, 1 año. Si tenemos un bebé. Para poder que las hormonas estén bien. But if it's just for a BBL and the vagina design, there's not much that you should wait. It really doesn't impact a lot. If you do the BBL, you can go ahead and do the vagina design if you're good after the BBL, because if you have a lot of bruises, if you lost a lot of blood, because when we do a liposuction, we take away fat, but you can also lose blood. So if that happens, you should wait a little bit. But if everything is good, you can wait 8 days and do the procedure, no problem. Or I advise that it will be better to first do the vagina design, that is a minor procedure with local anesthesia, and then you go ahead and do your BBL. Because the BBL, of course, is a higher risk procedure, and again, that impacts more the whole health of your body because it's a liposuction. So again, I would advise first to do the vagina design, and then you go ahead and do the BBL. Again, a week before or even less, according to what are you going to do and how is your health. Entonces, ¿cuánto tiempo puedo esperar si me quiero hacer una lipo con lipoinyección y un diseño vaginal? Yo les digo que puede ser 1 semana, a veces puede ser menos, pero que sin embargo, como un BBL incluye lipo más lipoinyección, lo ideal sería primero hacerme el diseño vaginal o la labioplastia, que es una cirugía súper sencilla, ¿sí? Y después de 1 semana o 3, depende, o menos, me hago la lipo y no al revés, porque la cirugía de la lipo es una cirugía que impacta más mi cuerpo, en cambio la cirugía de la labioplastia es muy sencilla. Entonces, primero hacer la más sencilla y después hacer la que impacta más mi cuerpo. Sería como la recomendación básica a tener en cuenta. Bueno, señoritas, creo que ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar aquí en el día de hoy y espero les haya gustado esta live de hoy, donde hicimos inglés y español al mismo tiempo. So, thank you very much for all of you for being with us today in this live. I hope you enjoyed. I tried to do my best to do English and Spanish simultaneously. And again, remember, once a month, we're going to do a little bit of these lives in English so that those that don't understand Spanish can also get a little bit out of it. So again, go ahead, tell me on my social media, what do you want me to talk about? Because I'm here for that, for giving you as much as I can to explain whatever questions you have regarding aesthetic plastic surgery, surgical and non-surgical procedures. Entonces recordemos que estoy aquí para contestar sus preguntas de procedimientos de cirugía plástica, quirúrgicos y no quirúrgicos. Por favor, díganme en las redes qué quieren que les hable y de esa manera estaré allí. We're going to send very soon a newsletter. Maybe you're not part of our email list, but make sure, and we're going to try and post it also on the social media, the newsletter. Why? Because this newsletter has a questionnaire, and we have a survey, let's say. And in that survey, we're asking you, what do you want me to talk
to discuss in these lives next year, and not only in these lives, but in Lina Triana Communications, because it's very important that together all of us create Lina Triana content. Because I don't want to create what I think it's important. I want to talk about what you think it's important. That's why I'm here. So that's why I encourage you to really look on your newsletter, on the email marketing, once you get the questionnaire or the survey, or if not, try and click it on our social media and encourage more people to do that, so that we can really give content that you really want, so that you help me create as much as I can the best options for answering your questions. Entonces recordemos que vamos a mandar un newsletter, un boletín, y aquellas que no están inscritas a mi email marketing, tratemos de revisar en las redes sociales el link del boletín, porque este boletín es muy importante porque estamos planeando el contenido que vamos a comunicar en el 2023. Y para mí es muy importante que ustedes todas me digan qué quieren que yo les hable, para poder que juntas creemos este contenido que es para ustedes. Yo no puedo decir lo que yo quiera, no, sino lo que en verdad ustedes estén interesadas en resolver, en aprender y que yo les ayude. Porque para eso estoy yo aquí, para dar lo mejor para ustedes. This is why I'm here, to give the best to you. So make sure and participate in this survey. O sea que no dejen de participar en este cuestionario, por favor, para decidir nuestro futuro de Lina Triana y qué comunicar en el 2023. So please go ahead and participate of our survey so that we know what, or together we create the content that we're going to share with you for this 2023. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Thank you very much and enjoy the rest of the night. Bye bye.